Que Dios los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a la reunión programada para hoy, Día del Señor, sábado, día de reposo, el séptimo día. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Señor, que es el que dirige nuestras vidas, ¿verdad? Entonces sean todos bienvenidos. Vamos a orar para poner en manos del Señor todo lo que vayamos a conversar acá, porque esto se trata de Él, solamente de Él, no somos nosotros. Y nos reunimos como todos los sábados porque estamos necesitados de su palabra. El no tener contacto con su palabra hace que nosotros nos sequemos poco a poco y el enemigo aproveche. Para eso nos dejó su palabra, para darnos luz en el día a día, en las decisiones que vayamos a tomar, que nos da la sabiduría, el entendimiento para poder eh, discernir que los tiempos son peligrosos y estar bajo la cobertura, si estamos en obediencia de Él, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es así como nos mantenemos en obediencia, Él nos mantiene bajo su abrigo, ¿verdad? Entonces vamos a orar primero. Padre bueno, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos solamente a ti, que eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te damos la honra y te damos la gloria. Gracias nuevamente por permitirme, Señor, estar aquí, por permitirnos como hermanos estar congregados y conversar, eh, compartir sobre ti, porque tú eres el primero, lo tuyo es primero, lo demás es secundario. Tú dices que primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, nos das dirección, nos dices el camino que debemos de seguir. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos, como dice tu palabra, a tu Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque por medio tuyo, que eres el camino, la verdad y la vida, es como nos llevas al Padre. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Y gracias te damos porque no nos has dejado ni nos has abandonado. A pesar de nuestras fallas y pecados, aquí estamos, Señor. Tú tienes esa misericordia para con nosotros y pon siempre en nosotros cada día, Señor, la convicción de justicia y pecado, Señor, que caminemos en santidad, en integridad, en rectitud y en obediencia, y sobre todo en ese temor reverente delante de ti, en ese temor de amor reverente, porque todo lo que hacemos no es porque te tenemos miedo, sino es porque queremos corresponderte con amor a lo que tú has hecho por nosotros, porque tú nos amaste primero. Toma el control de todo lo que vayamos a hablar, Señor, que seas tú, y cancelamos toda obra del mal en contra nuestra, en contra de nuestras familias, de la que representamos mientras estamos aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan bondadoso. Y ayúdanos a entender que si tú lo eres con nosotros, bueno y bondadoso, misericordioso, también tenemos que hacerlo con los demás, Señor. Porque nosotros te reflejamos a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de ir a la alabanza, les quería leer un pasaje muy bonito, el Salmo 100, el Señor, el Salmo 101, que el Señor me lo puso anoche, y dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Dice también el 5, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré, dijo el Señor. No, no sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. El Señor no soporta el orgullo, no soporta
la altanería, no soporta al soberbio. Y dice también, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Aquí nos da una pista el Señor en quien pone los ojos. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Esos son los que le sirven al Señor. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos, ni lo vuelve a ver al que hace mentiras. Ven qué importante esto. No existe mentirilla blanca, ni mentirilla aquí, ni mentirilla pequeña, nada. Dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Bueno, ese es el mensaje que les traía. A veces el Señor, pues, eh, siempre, bueno, a veces no, Él siempre nos da palabra, ¿verdad? Para que nosotros la guardemos como un depósito, para que cuando lleguen esos momentos difíciles de angustia, nos aferremos a sus promesas. Dice esta alabanza que me aferro a tus promesas. Por eso es tan importante guardar la palabra del Señor, para que cuando lleguen esos momentos sepamos a qué promesas nos debemos de aferrar. Eh, Él dice que en los momentos de angustia, Él va a estar con nosotros. Entonces tenemos que aferrarnos a esas promesas. Cuando llegan pensamientos que no tienen que llegar, dice Primera de Corintios 2:16, porque tengo la mente de Cristo. Entonces, si llegan pensamientos que no deben de llegar, hay que hablar como el Señor le habló al enemigo cuando fue tentado, con palabra y, 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 y decirla. Si son pensamientos, por ejemplo, segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es que nosotros vayamos cautivos de los pensamientos que nos llegan y hagamos lo que no tenemos que hacer, es al revés. Si decimos esta palabra que tenemos guardada cuando lleguen esos pensamientos, porque llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, esos pensamientos se someten. Y es así como vamos derrotando al enemigo y vamos caminando en integridad y en rectitud. Pero hay que guardar palabra. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al mensaje de hoy. Voy a compartirles pantalla. Bueno, muy bien, hermanos y hermanas. Como siempre lo mencionamos, eh, el ministerio Abba Padre como las águilas, al cual todos los que estamos aquí representamos. Y bueno, y le damos la bienvenida a todos aquellos que son nuevos o aquellos que nos vayan a escuchar por primera vez en alguna de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos el correo por si quieren escribirnos en Gmail. Tenemos el WhatsApp también, donde podemos atenderles, y el canal de YouTube, donde pueden encontrar prédicas, enseñanzas de sana doctrina, ¿verdad? Somos un ministerio de restauración y evangelización. Nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería. Y como siempre lo decimos, lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos, no cobramos nada y no eh, monetizamos, por así decirlo, con la palabra del Señor. Lo damos de gracia. ¿Ven? Muy bien. Vamos a leer Mateo 12:38. El título o el tema que vamos a ver hoy se llama El pasaje más costoso para viajar. Eh, y para eso, pues vamos a leer lo que es Mateo 12:38 al 41 para también aquellos que tienen su Biblia en mano. Y dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, ¿verdad? Aquí hay algo importante para notar. Dice la generación malvada, ¿verdad? Y el Señor Jesús no se está refiriendo solamente a una generación específica,
¿verdad? Sino a las generaciones como tales, ¿verdad? Lógicamente le hablaba a la generación que estaba en ese momento, pero el Señor, la palabra del Señor trasciende a futuro, ¿verdad? Y esas mismas generaciones que estaba ahí pidiéndole señal al Señor se repiten hoy por hoy. Y en eso estamos claros, porque son generaciones malvadas, son generaciones adúlteras. Luego dice, pero señal no le será dada, decía el Señor Jesús, sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esto se parece a los tiempos en que estamos, donde muchos no creen en el Señor Jesús y le dicen a los que creen o a los que creemos que demostremos, ¿verdad? Y eso se puede hacer perfectamente, demostrarle a otros que el Señor sí existe. Pero como todo se reduce a un tema racional, ellos no lo van a creer y no lo van a entender y no creen, por más que uno, a una persona racional que no quiere creer, se le dice, no lo va a creer, que es un tema de decisión, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que demandan señales, como pasa hoy por hoy, ¿verdad? Exigen científicamente que le demostremos. E insisto, la Biblia lo demuestra, pero no creen, inclusive científicamente, ¿verdad? Científicamente. Y esto hace notar que también muchos dudan cuando alguien que no cree en el Señor los cuestiona. Entonces empiezan como a dudar, andan si creer o no creer. Eh, eh, Gente que se les ha hablado del Señor y siguen dudando, ¿verdad? Como las olas del mar van y vienen y brincan de religión en religión, aunque ya nosotros entendimos que esto no es un tema de religión, porque el Señor Jesús trasciende todas las religiones, está por encima de las religiones. Lo hemos visto, que hay muchas religiones, más de 35,000, y todas dicen ser las verdaderas, pero el Señor Jesús no vino a establecer religiones, Él vino a establecer el reino, es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro. Él nunca dijo esta religión, no, es síganme a mí, ¿verdad? Él trasciende las religiones, por eso hay tanta confusión en el tema, porque la gente sigue religiones y no ven que la puertica es el Señor Jesús, ¿verdad? Eh, y no entienden porque el camino que nos dejó el Señor Jesús es por fe, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere una señal, eh, difícilmente eh, va a tenerla porque es por fe, pero como no quieren creer, ¿verdad? Entonces lo llevan todo a un plano racional. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? Pero no oyen por más palabra que uno a veces les dé o no creen. Aparte de eso, no han nacido de nuevo, entonces difícilmente, porque a nosotros nos pasó, a los que somos nacidos de nuevo nos pasó, muchas veces nos predicaron, pero como que no creíamos y seguíamos en la misma. Fue cuando nacimos de nuevo que ese temor reverente en amor que el Señor puso en nosotros, eh, empezamos a creer por fe lo que estábamos, lo que estábamos escuchando, ¿verdad? Luego ahí más adelantito dice en el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, interesante, ¿verdad? Gran pez, eh, no es una ballena, es un gran pez. Entonces, para los que estudian, saben que la ballena pertenece a otra categoría, ¿verdad? Y no es pez. Dice, bueno, ahí dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno más que Jonás en este lugar. Bueno, entonces, eh, este pasaje, ¿verdad? Es de un libro pequeñito, yo no sé si ustedes lo han leído, pero es un libro pequeñito que se lee en media hora, ¿verdad? El libro de Jonás, donde solo tiene 4 capítulos. Y para mí es uno de los libros que más me gusta, es un libro, uno de los libros más controversiales, por así decirlo, de la Biblia.
Ojalá tengan la oportunidad de leerlo. Pero también es uno de los libros para mí como más emocionantes e interesantes, ¿verdad? De la Biblia. Cuando yo me pongo a leerlo, ¿verdad? Siempre, por lo general, eh, uno pasa leyendo y cuando vuelve a leer se da cuenta de otra cosa. Eso es el Señor, ¿verdad? Que quiere que nos demos cuenta. Entonces, cuando yo leo de principio a fin, a mí me llena mucho de emoción, ¿verdad? Porque yo veo que este libro también está lleno, está cargado del Evangelio del Señor Jesús y eso que está en el Antiguo Testamento. Por eso es que la Biblia es una historia de principio a fin, ¿verdad? Y los que digan, no, es que el Antiguo Testamento ya, no, eso no existe, es un solo libro de principio a fin, una sola historia de principio a fin. Y para poder entender el Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo Testamento y viceversa, son complementos. Entonces, yo puedo notar que todo el libro de Jonás y en este pasaje principalmente apuntaba al Evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Eh, a que Él iba a venir, a que Él iba a venir. Ya desde Jonás Él estaba avisando por medio de su predicación que Él iba a venir. ¿Por qué? Porque Él iba a morir en una cruz, Él vendría, Él pasaría 3 días y 3 noches en la tumba en las profundidades de la tierra, entonces, y que resucitaría de entre los muertos, ¿verdad? Así también el profeta Jonás pasaría 3 días y 3 noches en las profundidades, en el gran pez, y saldría y se levantaría a predicar y a hacer la voluntad del Señor. Entonces, este libro también apunta a, a, a Jonás. Bueno, ahí en la imagen ustedes ven los fariseos cuestionando al Señor Jesús y le decían, deseamos ver señal de ti. ¿Verdad? Estos fariseos, escribas, líderes religiosos, eh, según el pasaje, estaban escuchando al Señor Jesús y le demandaban, le decían, Señor, danos una señal, ¿verdad? Eh, Le decían qué clase de señal les podría dar, ¿verdad? Para, para comprobar de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, ellos veían milagros y todo esto, pero aún así se atrevían a decirle, danos una señal, una señal real para ellos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los milagros eran reales, pero aún viendo eso no creían, un poquito lo que hablamos anteriormente. Entonces, imagínense, hermanos y hermanas, el nivel de incredulidad, ¿verdad? A pesar de ser líderes religiosos, perdón, conocedores, el nivel de incredulidad porque no supieron leer la venida del Señor Jesús. Pues no es un tema solamente de conocimiento, ¿verdad? Hay que tener el conocimiento, pero si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad, mm, 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 no está, por más conocimiento que uno tenga, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu Santo que se discierne la verdad. Entonces, a pesar de los milagros, seguían pidiendo Señor. Entonces el Señor Jesús les dijo, son una generación eh, malvada y adúltera, ¿verdad? Eh, eran personas malvadas porque a pesar de que tenían conocimiento, hacían cosas que no tenían que hacer y por supuesto no creían en absolutamente nada de lo que hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces estaban contrarios al Señor Jesús. Entonces, y aquí se da un contraste, porque si no creen, el Señor Jesús dice que si no es conmigo, es contra mí. Pues al final siempre siguen siendo dos grupos. La persona que no cree es contra el Señor Jesús, ¿verdad? Por más que diga, sí, yo creo ahí mentalmente, ¿no? El nacimiento tiene que ver más allá de solamente decir mentalmente yo creo, o de la boca para afuera yo creo, ¿no? Es algo diferente, ¿verdad? Entonces, el que no es con el Señor es contra el Señor, ¿verdad?
Eso le dijo el Señor Jesús. Son una generación malvada y adúltera y están buscando una señal. Lo que querían realmente era como un espectáculo, pienso, como un espectáculo, que probara que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que andaban buscando ellos. Eh, y el Señor Jesús les dijo también que la única señal que tendrían será ya leyendo el libro de Jonás, los 3 días y 3 noches. La única señal que tendrán será leyendo el libro de Jonás. Yo no sé si ustedes recuerdan, para los que a veces vemos noticias, hace unos años pasaron, ¿verdad? Unos reportajes que habían atrapado, a veces los pasan también, que habían atrapado un enorme pez, un tiburón de más de 6 metros. Imagínense, más de 6 metros, es increíble, ¿verdad? Y que pesaba más de 3 toneladas. Y que pesaba más de 3 toneladas, imagínense, ¿verdad? Y bueno, también hemos visto muchos ataques de este tipo de, de animales eh, eh, a las personas. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, hemos visto cómo cocodrilos enormes atacan a personas en los ríos, ¿verdad? Y mueren. En otros países también enormes cocodrilos, porque los más grandes no están aquí, atacan también a las personas, ¿verdad? Y hay películas como en Estados Unidos que las personas de la vida real que están en las orillas del mar y son atacados y les cortan la pierna y los brazos y ¿verdad? Son películas de hechos de la vida real, ¿verdad? Por lo general son muchos los ataques. Entonces lo que quiero decir con esto, hermanos y hermanas, es que la historia de Jonás se ha catalogado, ¿verdad? Como la historia del gran pez, pero definitivamente es más que una historia. Y el mismo Señor Jesús lo testifica al hablar de Jonás, porque el Señor Jesús no va a hablar de algo que fue inventado. El Señor Jesús no va a hablar algo que es mentira, jamás. De Él no. Entonces Él testifica de la historia de Jonás, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado, por ejemplo, la historia del viejo y el mar, si la han leído, ¿verdad? Hay una película también donde este lucha por horas y de horas, ¿verdad? Como un gran pez. Esta sí es algo escrito, inventado, es una historia de la vida irreal, ¿verdad? Pero como les decía, la historia de Jonás es real, es testificada por el mismo Señor Jesús, nuestro Dios, aquí nosotros creemos, ¿verdad? Y creemos en su palabra. Entonces, cuando alguien dice, no, no, esos son historias inventadas por los hombres de que un gran pez, no, el mismo Señor Jesús está hablando y autenticando que esta historia es verdadera, ¿verdad? Y uno ve cómo estas historias y noticias de tiburones destruyeron y mataron personas. Pero aquí hay algo bien interesante, que a Jonás, este gran pez, no lo dañó ni lo destruyó, ¿verdad? Y no estamos hablando nuevamente que era una ballena, no, no era una ballena. Lo interesante más bien es que Jonás fue protegido y salvado por ese gran pez. Entonces ahora lo vemos de otra manera también. Jonás fue protegido y salvado por ese gran pez, imagínenlo, en medio del mar, porque a Jonás lo tiraron al mar, expuesto a ahogarse, no tenía de dónde agarrarse, no había flotadores, nada, y fue salvado Jonás. Vean qué interesante. Durante esos 3 días, ¿verdad? Y 3 noches, dentro del gran pez, eh, eh, Jonás inclusive meditaba en lo que estaba sucediendo alrededor, que ahorita lo vemos, pero fue salvado durante esos 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y yo creo en esto porque la Biblia lo dice. Y vuelvo a repetirlo, el Señor Jesús lo autentificó. Entonces, ¿qué más pruebas se necesitan? Para mí ninguna,
porque al igual que ustedes, yo creo por fe, ¿verdad? Eh, Hay personas eh, que creen más en el viejo y el mar que en la historia del profeta Jonás, ¿verdad? Creen más en el científico incrédulo que dice que es imposible, ¿verdad? Que eso no puede ser. Creen más en eso que en la testificación misma del Señor Jesús. Entonces, el camino que nos deja el Señor Jesús es la fe, ¿verdad? Y aparte de eso, Él siempre está sorprendiéndonos en toda la Biblia. Él siempre nos sorprende, no solamente porque un gran pez llegó y se tragó a Jonás y lo mantuvo vivo durante 3 días y 3 noches. Él siempre nos sorprende con lo imposible. El Señor caminando sobre las aguas. Eso es increíble. Sacar monedas de peces, ¿verdad? Hacer pescar donde no habían peces. Sanar enfermos, ¿verdad? Sacar demonios. O como pasó en Jericó, destruir murallas con los gritos de los soldados. Abrir los mares, por ejemplo. Ese es nuestro Dios, que hace operaciones misteriosas que no entendemos. Pero el ser humano en su incredulidad, ¿verdad? Eh, Nuevamente, Él nos deja el camino de la fe para que creamos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿a quién le estamos creyendo, hermanos y hermanas? ¿A la televisión, a los científicos incrédulos, a pastores de falsas doctrinas, a vecinos, inclusive a la misma familia? ¿A quién le estamos creyendo? Y usualmente cuando hay duda en esto, uno tiene que ir a la palabra, que sea el mismo Espíritu Santo que nos dé dirección y que nos lleve a la verdad. Pero cuando las personas dudan y están lejos de la palabra, pues son como las olas del mar. No van a entender, ¿verdad? Nunca lo van a entender. Muy bien. Después de que, bueno, cuando vemos que el pez ha sido todo un tema hoy por hoy, de que muchas personas no lo creen y que nosotros sí, uno sigue leyendo la Biblia y se va dando cuenta que Dios mismo fue con Jonás a hablarle, ¿verdad? Ahí dice que Jonás vivía como en la parte norte de Israel, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Jonás, ahí en el primer capítulo, lo puse en la pantalla en el versículo 1, que dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, Amitai. El mismo Dios le mandó un mensaje a Jonás, se lo dijo directamente, perdón, ¿verdad? Y lógicamente este mensaje no le gustó a Jonás, a él no le gustó el llamado que le hizo el Señor, ¿verdad? Y eso suele pasar mucho a veces con nosotros. El Señor nos hace un llamado y como que no nos gusta, o empezamos a dudar, por muchas razones, la que sea, pero por eso lo traigo a colación, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les suena conocido, pero a mí sí me suena conocido. Vino palabra de Jehová a Jonás, pero a Jonás no le gustó, y muchas veces a nosotros nos hablan. El Señor usa personas para hablarnos. Claro, no estoy diciendo que hay que creerlo todo, no. Hay que compararlo con la palabra del Señor, pedirle al Señor revelación, hay que orar, hay que ayunar, pero si no lo hacemos, quizás también estamos cayendo en un serio problema, un serio pecado, que estemos ignorando un mensaje del Señor. Y uno no puede hacer eso, uno tiene que estar sensible a la palabra del Señor y esa sensibilidad se logra por medio del Espíritu Santo, orando todos los días y meditando en su palabra. Pero si hay mucho trabajo, hay mucha bulla, hay mucha cosa entre nosotros y el Señor, mucho estorbo, mucho obstáculo, difícilmente podamos detectarlo. Pero bueno, en este caso específico, la palabra del Señor vino a Jonás, pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron, ¿verdad? ¿Verdad? Dios le dijo a Jonás, quiero que usted, así en palabras muy coloquiales, ¿verdad?
quiero que vayas a Nínive, a esa malvada ciudad, dice la Biblia. Nínive era como la capital, ¿verdad? De la parte norte de- de un pueblo muy poderoso. Entonces Dios le dijo a Jonás, vaya y les predica que se arrepientan, y si no lo hacen, voy a destruirlos. Imagínense un mensaje de ese tipo. Qué increíble. Si no lo hacen, voy a destruirlos. Es importante entender aquí algo, que muchos ven tal vez un mensaje así como falta de amor, pero no, más bien al contrario, el Señor les está avisando antes en su amor y en su misericordia para que cambien o para que cambiemos. Antes de que sucedan las cosas, cosas muy duras, el Señor en su amor nos advierte y Él nos habla en sueños, Él nos habla con hermanos, Él nos habla en su palabra. Tiene muchas maneras en que el Señor nos habla, ¿verdad? Pero Él antes de que sucedan las cosas nos habla en su misericordia. Eso es amor. Pero hay muchos que creen, sí, los va a destruir. No, está teniendo el amor el Señor, ¿verdad? Entonces a Jonás no le gustó. Él no quería a los ninivitas, porque eh, según me puse a leer, llevaban a sus ejércitos, eran personas muy crueles, ¿verdad? Trataban a las personas y a los prisioneros de manera muy inhumana, muy sangrienta. Por eso Jonás no los quería, porque pasó con el pueblo de Israel, así eran tratados por los ninivitas. Pues de alguna manera Jonás los odiaba, pero bueno, el Señor le tenía una lección a Jonás también. No quería, no iba a dejar a Jonás sin su lección. Le mandó a decir algo al pueblo, pero también el Señor trabaja paralelamente, ¿verdad? Jonás le iba a dar una lección, ¿verdad? Entonces, Jonás escuchó la palabra del Señor, no le gustó y huyó. Eso es como decirle al Señor, no voy a hacerlo. Huir, ignorar la palabra, no hacerle caso. Eso es como decirle al Señor, no voy a hacerlo. No quiero hacer lo que el Señor me manda o no quiero escuchar, ¿verdad? Y esto yo no sé si también le suena como conocido, ¿verdad? Eh, a veces no hacemos las cosas por incredulidad, porque nos falta, pero o solamente no lo hacemos porque no queremos o porque no nos gustó el mensaje, porque hiere el orgullo, que es otro problema. Pasa mucho entre muchos que se hacen llamar cristianos. A veces reciben una exhortación y como que les hieren el orgullo, pero ¿cómo sabemos de que realmente no está siendo enviado un mensaje del Señor? ¿Verdad? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, bueno, perdón, yo tengo mi relación con el Señor. Yo tengo mi relación con el Señor. Entonces, se cierran y quizás están ignorando un mensaje del Señor, ¿verdad? Voy a cambiar acá. Entonces, Jonás prácticamente le dijo al Señor, no, no me gustó el mensaje, yo me voy. O como dirían otros, no lo voy a hacer. Me quedo ahí esperando a que se les aparezca una voz, ¿verdad? No, no es así. Entonces, Jonás se fue para Jope y prácticamente se compró un pasaje, un boleto para Tarsis, ¿verdad? En barco. Por eso les mencionaba al principio de que el tema es el pasaje más caro, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, Jonás se fue para Jope, se compró el pasajito y se fue para Tarsis, ¿verdad? Yo me imagino que Jonás se veía como el de la primera imagen, ¿verdad? Ahí viendo para afuera y ahí iba escapando del Señor, escapando prácticamente de su responsabilidad y de la orden que le estaba dando el Señor. A veces la orden del Señor dice, miren, no haga esto, no siga haciendo esto, pero la persona sigue haciéndolo. O a veces dice, ve, ay, ay, no, no.
tiene que tener cuidado con esta forma o con esto o con lo otro y no se atiende. O a veces, mire, no mienta, ¿verdad? Son muchas las órdenes que el Señor nos manda, nos pone en nuestra mente, pero en este caso, bueno, Jonás ahí iba escapando de su responsabilidad como siervo del Señor y nosotros somos siervos del Señor y Él nos pone responsabilidades también y no podemos escapar, ¿verdad? Y mientras Jonás estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán, los pegó y los marineros dice que se asustaron, creyeron que iba a morir, eso es lo que dice la Biblia, y ellos pensaron para sí o dijeron, aquí anda algo mal con esta tormenta, ¿verdad? Que se les había venido en el mar. Entonces ellos, los marineros, comenzaron a orar a sus diferentes dioses, que no era el Señor Jesús, no era Jehová. Ellos empezaron a orar a sus diferentes dioses, pero ahí no pasaba nada. Eso es otra elección lección que nos da este libro. Entonces el capitán dice que bajó a la parte del casco del barco y que vio a Jonás ahí acostado y durmiendo. Entonces el capitán se dio cuenta que algo estaba mal, porque él había escuchado que Jonás estaba escapando de su Dios. Entonces el capitán lo despertó, despertó a Jonás y los marineros, ¿verdad? Empezaron a tirar todo por las cargas, por la borda. Y luego Jonás admitió que, que él era el que estaba mal y le pidió a los marineros que lo echaran a las aguas. Y que cuando lo echaran a las aguas el mar se calmaría. Y efectivamente así fue. Lo echaron a las aguas. El Salmo 139:7 que está en pantalla, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad? Jonás no podía huir de Dios, así como ninguno de nosotros, ni engañándonos a nosotros mismos, pensando que lo que hacemos en secreto nadie lo ve, o donde andamos nadie sabe, ¿verdad? Eh, Nadie puede huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que por experiencia propia, ¿verdad? Con todo lo que el Señor nos ha ido enseñando, y sé que ustedes también, que el diablo siempre va a tener, de alguna manera, pongámosle un barco, en este caso, un barco listo, cuando una persona quiere huir de Dios. Siempre va a tener o va a tener algún medio, o siempre va a tener una persona lista para hacer caer a quien quiere huir de Dios, ¿verdad? A veces es la misma familia que son usados por el enemigo eh, para que no nos acerquemos al Señor. Puede poner mucho trabajo para que no tengamos tiempo de pasar a solas con el Señor. A veces el dinero para hacernos sentir que nada necesitamos ni a Dios. En otras usa personas para seducir a los que siempre tienen pereza de seguir al Señor Jesús. Siempre el enemigo va a tener un barco listo, perdón, cuando una persona quiere huir de Dios. ¿Verdad? Yo pienso que Jonás pensó que ya había pagado su pasaje para el barco y que no habrían problemas, pero él cometió un gran error. Ese fue el pasaje más costoso y que también para nosotros puede ser el pasaje más costoso si decidimos, ¿verdad? Navegar en la dirección contraria a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Ese es el pasaje más costoso. Se paga un precio cuando somos contrarios a lo que el Señor Jesús nos manda. Él dice que la paga del pecado es la muerte, que es contraria a lo que el Señor manda, ¿verdad? Entonces, cuando echaron por la borda a Jonás, eh, 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 en sus adentros el mismo Jonás, ¿verdad? Cambió de opinión y se arrepintió. Y lo maravilloso acá es el amor de nuestro Señor, porque Dios preparó un gran pez para salvarlo y procesarlo, ¿verdad? Y con nosotros puede ser una situación económica, una enfermedad, un tema emocional, un tema de trabajo. El Señor usa lo que quiera y como quiera para enseñarnos, hermanos y hermanas, y para prepararnos.
3 días y 3 noches estuvo Jonás, ¿verdad? Para pensar en lo que había hecho, ¿verdad? Esto también es amor del Señor. Porque alguien dirá, "Ay, no, pero pobrecito Jonás, ¿por qué tuvo que hacer?" No, eso es amor del Señor, porque el Señor lo salvó de morir ahogado también. No lo dejó ni lo abandonó, pero como dice la palabra, el Señor a quien ama lo disciplina, porque Él le tiene amor como un buen padre con su hijo. Si en nuestra época un buen padre no disciplina a su hijo, no está siendo un buen padre. El otro día hablábamos que uno no puede ser, al menos yo difiero, ¿verdad? En los que puedan pensar diferente, pero hay filosofías que dicen, no, hay que ser amigo de su hijo, no. Usted tiene que ser padre de su hijo, usted tiene que ser madre de su hijo o su hija. Ese es el papel, el rol que el Señor le puso para educarlo, para disciplinarlo. Entonces, cuando alguien le dice a uno, no, usted tiene que ser amigo de su hija, hay que tener mucho cuidado, porque eso muchas veces se vuelve muy permisivo. Papá, ¿usted me deja ir a tal lado? Sí, sí, vaya, vaya, no, vaya a un bar, vaya, métase aquí, vaya, métase a esas fiestas que hacen ahora que van en un bus, en un puro fiestón, en drogas, licor, y creen que están siendo amigos. No, el rol del papá es proteger a los hijos, enseñarlos, a veces hay que estorbar, ¿verdad? Y aquí lo estamos mostrando, cómo el Señor tuvo esa misericordia como un buen papá con Jonás. Él lo con, Jonás se convenció de justicia, juicio y pecado. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Pero hey, debió sufrir bastante ahí adentro, Jonás. Eh, Tanto así que al final Jonás reconoce su desobediencia y reconoce que se equivocó. Entonces, hermanos y hermanas, hay dos formas de encontrar juicio, por así decirlo. Hay dos formas de encontrar este juicio. Resistir e ir más profundo en el pecado, ¿verdad? Seguir haciendo lo que no tenemos que hacer, seguir en la necedad del pecado o volverse a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero nos lleva a juicio y el segundo nos salva del juicio final, porque estamos siendo obedientes en el Señor. A pesar de que a veces algunas personas, como en mi caso, antes de conocer al Señor, que me decían y me decían, y a veces uno se resistía y iba más bien más profundo en el pecado y se olvidaba del temor a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo una persona va a ser sabia si no tiene temor del Señor? Más bien, cuando uno pierde el temor del Señor, empieza a hacer lo que el viejo hombre hacía, ¿verdad? Hay que volverse a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, Pedro, al caminar sobre el agua, quitó la vista del Señor Jesús y terminó prácticamente pidiendo ayuda, diciéndole al Señor Jesús que lo salvara, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros propios pecados y delitos, ¿verdad? También dice que nosotros somos, como nos ha enseñado el pastor Fabricio, espíritu, alma y cuerpo, y que dentro de nuestro cuerpo está el espíritu y el alma, ¿verdad? Con los cuales nosotros tenemos comunión con el Señor, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros, ¿verdad? Solo tenemos vida por el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos genuinamente y recibimos al Señor Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando me pongo a pensar en mi condición antes del nuevo nacimiento, me doy cuenta que Dios me proveía de muchos medios de escapar de la condición en que yo estaba, pero yo quería seguir atado y de alguna manera ya hoy entendemos que eran los mismos pecados que nos ataban con sus cadenas, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu Santo vino, cortó mis cadenas y en ustedes y luego pudimos saltar a esa libertad del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. La honra y la gloria solamente para Él, porque nosotros solitos no podemos, solo por medio de su Santo Espíritu que corta esas cadenas. Entonces, esta historia de Jonás, si la estudiamos bien, nos cuenta la historia también del Señor Jesús en esa cruz, que el Señor Jesús murió en la cruz, que fue enterrado y que resucitó y está vivo y está aquí con nosotros en este momento. El Señor Jesús siempre quiere entrar
a nuestro corazón, ¿verdad? A darle dirección a nuestra vida, darnos paz, darnos gozo, como nunca nosotros lo hemos vivido. Dios le dio la orden al gran pez y vomitó a Jonás, ¿verdad? En tierra firme. Imagínense ver eso, ¿verdad? Dice la Biblia también que la palabra de Dios vino a Jonás otra vez, una segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Qué amor de nuestro Señor, ¿verdad? Él nos da otra oportunidad, hermanos y hermanas. No esperemos a pasarla mal para cambiar de dirección. No debemos, por así decirlo, comprar pasajes tan caros para reconocer al Señor Jesús como el único Dios. Y si Él manda que hagamos algo, dejemos de hacer algo, hay que poner atención a la primera. Eh, Dios, para que cumplamos un propósito, usa lo que sea y hace lo que quiera, ¿verdad? En su infinita majestad que nosotros no logramos entender, pero Él nos va dando poco a poco entendimiento. Él hace lo que Él considere. Y he visto que cuando hace algo, también viene acompañado de lecciones de fe para nosotros y misericordia para otros. Él quiere que aprendamos, aunque a veces no lo entendemos, pero Él luego lo revela, ¿verdad? Como por ejemplo, un día de esto, no, mi esposa y yo íbamos para un viaje y tuvimos unos inconvenientes con un pasaporte que no nos dimos cuenta. Y ahí tuvimos que devolvernos, no pudimos salir ese día de viaje. Eso fue un martes. Eso fue un martes. Si el Señor hubiera querido que nosotros nos diéramos cuenta de ese detalle, lo hubiera puesto. Pero bueno, yo no entendía, ni mi esposa. Lo que hicimos fue, bueno, Señor, hacemos tu voluntad, tú siempre tienes el camino perfecto. Tu palabra dice que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien y yo sé que tú nos vas a dar entendimiento por qué sucedió esto. El tema es que un martes no pudimos salir. Un miércoles recibimos una llamada, yo recibo una llamada de un hermano que me dice tal persona está en el hospital y está muy mal. Eso fue martes y el mismo martes el Señor me puso, usted tiene que ir al hospital a orar por esa persona como ya lo ha hecho otras veces. Imagínense en cuidados intensivos, entrar a veces sin permiso, pero bueno, en este caso sí tenía un permiso y entré en la pura noche. Entonces ya iba ya entendiendo por dónde iba la revelación del Señor. Entonces yo llegué el jueves a orar por esta persona, de ponernos a cuentas, recibió al Señor eh, y el sábado falleció después del jueves. Y yo dije, sí, Señor, de veras que tú usas lo que sea, porque tú amas tanto a las almas que vas a usar lo que tengas que usar, aunque no entendamos, aunque nos genere estrés, aunque nos genere lo que sea, tú amas tanto a las almas que vas a encontrar el medio para que nosotros lo hagamos. Si nosotros nos hubiéramos vuelto rebeldes porque no pudimos salir, imagínense, nos va peor, ¿verdad? Pero en obediencia hay que hacer lo que el Señor manda. Y curiosamente ese detalle del pasaporte se arregló en 2 días, cosa que nunca pasa. Bueno, usualmente dura un mes y eso fue lo que nos dijeron. Pero lo arreglaron en 2 días y el sábado cuando ya estábamos saliendo, nos avisaron, el señor murió y nosotros ya íbamos eh, para afuera. Entonces, de momento no entendemos, pero ya luego vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces les comparto esto como testimonio también. ¿Verdad? Dios le dijo de nuevo a Jonás en la segunda oportunidad, vaya hacia Nínive. Y Jonás se levantó y se fue a Nínive de acuerdo a la palabra del Señor. Ya estaba bien afinadito, ya estaba bien alineadito y así lo hizo Jonás. ¿Verdad? Él fue y les decía arrepentidos porque Dios dio un plazo de 40 días, les decía. Y Dios es así, Él da plazos para que cambiemos. Si no, viene el juicio. Eso es amor, darnos un tiempo para que cambiemos, pero Él da plazos. Les dio 40 días y Jonás les predicaba, arrepiéntense porque el juicio ya viene. Ese era
el mensajero del Señor, ¿verdad? Hablando en el nombre del Señor, ¿verdad? Eh, Vuelvo a decir, muchos no ponen atención a los mensajes que llegan y juzgan a quien vienen o buscan racionalmente alguna explicación que no la va a tener porque es por fe, ¿verdad? Lo que el Señor nos dejó. Para ir ya casi vamos a terminar. Y están. Lo más maravilloso, ¿verdad? Es que las personas de Nínive creyeron al mensaje. Miles y miles de personas creyeron, hasta el rey de Nínive creyó. Y ayunaron y oraron y se arrepintieron. Eh, ¿Verdad? Yo no sé de ustedes, pero si han escuchado la palabra avivamiento, ¿verdad? A veces yo escucho esto. Un día de estos vi algo que llamaron avivamiento en una universidad en Estados Unidos, que fue este año, creo, o finales del anterior, pero no había entendido mucho sobre esto, pero al estudiar el libro de Jonás, estoy seguro que este es el mayor avivamiento de todos, ¿verdad? Con el mensaje de Jonás. Muchos creyeron, según algunos historiadores, eran como 600,000 personas que vivían en Nínive. Pues hagan el cálculo, ¿verdad? Toda la ciudad se arrepintieron, desde el rey hasta el más bajo. Imagínense, se arrepintieron en silicio, en ceniza y nacieron de nuevo. Dios tuvo misericordia, no solo del rey, sino de las personas, todos se salvaron. Entonces, contraste a esto, no sucedió como Sodoma y Gomorra, que siguieron en sus pecados, ¿verdad? Y aquí tenemos dos pueblos completamente diferentes, uno que escuchó y el otro que no escuchó. Y esto se lleva al plano individual, gente que escucha, gente que no escucha. Así va a pasar al final de los tiempos, solo dos grupos van a quedar, los que creen y se arrepienten y los que dicen y los que quieren seguir pecando e ignorando los avisos del Señor, o los que realmente quieren caminar de acuerdo a lo que el Señor manda en su palabra. Ustedes imaginan, hermanos, bueno, la mayoría son del área, zona norte, ¿verdad? De San Carlos. Imaginan que todo San Carlos o que todo de Cartago, ahora que van de romería, ¿verdad? Que todo Costa Rica se vuelva a Dios. Imagínense en eso. El rey de Nínive proclamó ayuno, oración, ellos tuvieron un avivamiento. El Señor les dijo, ¿verdad? Que también, en el pasaje que leímos, que los habitantes de Nínive iban o van a juzgar también al final de los tiempos, porque ellos, los de Nínive, se arrepintieron, ¿verdad? Y aquí está el mismo pasaje, al final, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Imagínense, con el mismo Dios les estaba hablando y no creyeron. Uno más que Jonás, ¿verdad? Entonces, también durante el tiempo del Señor Jesús, ¿cuántos escucharon y cuántos se arrepintieron, verdad? Entonces, hermanos, hermanas, Dios nos está advirtiendo ahora, ¿verdad? Porque esto está profetizado en la palabra, que Él ya viene. Nos está advirtiendo que con tanto huracán, con tanto terremoto, que a veces a algunos se les vuelve como muy común, pero esto no es así. Huracanes, terremotos, enfermedades globales, aumento de la maldad, lo estamos viendo nosotros. Todos los días muertes con violencia, todo tipo de problemas que afectan al mundo. Aparte que todo eso usa Dios para hablarnos, y si no nos arrepentimos, va a venir juicio. En Génesis 6 dice la Biblia, no contenderá mi espíritu cuando iba a lanzar el diluvio, el Señor, no contenderá mi espíritu con ellos. Les daré 120 años para que se arrepientan, otro plazo. Ven cómo el Señor es de plazos antes del juicio, ¿verdad? 120 años y aún así le puso 7 días más, pero solo 8 sobrevivieron, los que creyeron y los que caminaban en integridad, en rectitud delante del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, la gracia de Dios indudablemente es más grande que nuestros pecados, ¿verdad? Uno se puede preguntar en este tiempo cuántas Biblias yo tengo en mi casa o cuánto acceso a prédicas tenemos actualmente, ¿verdad? O cuántos hemos ido a la congregación o a escuchar sana doctrina. Definitivamente muchas veces. Pero aquí hay algo interesante. El pueblo de Nínive solo tuvo una advertencia y creyeron. Entonces, hermanos y hermanas, este pequeño mensaje fue el que el Señor me puso
para los que estamos aquí y para los que van a estar escuchando en las redes sociales, para recordarnos que Él viene pronto, que los tiempos son malos y que debemos de accionar rápido, que debemos de creer y obedecer por fe para estar dentro del grupo lógico de los que creen, ¿verdad? Y no dentro de los que se pierden. Que Dios los bendiga y voy a terminar de compartir. Bueno, creo que ahí estoy, ¿verdad? Vamos a cerrar la prédica de hoy. Padre bueno, Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque nos recuerdan nuevamente la importancia de leer tu palabra, de guardarla, Señor, para que en los momentos difíciles, Señor, podamos recordar mediante tu Santo Espíritu tu palabra de poder, Señor, decirle como tú lo hiciste con el enemigo, escrito está, y poder resistir en esos momentos. Gracias por recordarnos que podemos aferrarnos a tus promesas, pero hay que saber cuáles son tus promesas, Señor. Ponemos en tus manos este día santo que termina. Ponemos en tus manos a todas nuestras familias, de los que estamos aquí representados y los que no están también en la reunión de Jime, y aquellos, Señor, que aún no te conocen. Y te pido también por aquellos que predican el Evangelio de sana doctrina a otros y son perseguidos. Y por tantas personas, Señor, que en este momento la están pasando mal, con hambre, con enfermedad, que son abandonados, maltratados o abusados, inclusive por sus propias familias. Guíanos para ser siempre luz delante de los demás y a tener cuidado de las almas, a no formar parte de ningún plan del enemigo, a no avergonzar el Evangelio, sino ser luz delante de los demás, guardando nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias.